Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a esta tercera sesión del segundo seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía, construyendo saberes astronómicos, formación docente y estrategias didácticas, que ha sido el lema que tenemos para este año 2025. Estamos muy felices de volvernos a encontrar luego de un mes. Recuerden que siempre nos estamos encontrando una vez al mes. Y pues que vamos a estar el último lunes de cada mes a las 4:30. Por ahí nos estaban preguntando que a qué horas iniciamos, siempre es a las 4:30, el último lunes de cada mes. Entonces vamos con nuestra tercera sesión. Vamos entonces primero a darles un saludo de bienvenida de parte de las instituciones organizadoras de este segundo seminario, de la Oficina de Astronomía para la Educación, del equipo NAEC, que pues ahonda esfuerzos precisamente para que estos espacios de formación, de capacitación, de cualificación docente lleguen a ustedes. También tenemos pues algunas universidades aliadas como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Surcolombiana, también tenemos a la RAC, la Red de Astronomía de Colombia, el Observatorio Latitud, y bueno, son muchos nuestros aliados que hacen posible este espacio en el que ya nos reconocemos, nos conocemos y tratamos pues de encaminarnos un poco en este proceso de transposición didáctica de los saberes astronómicos. Para el día de hoy, pues tenemos una invitada súper especial, tenemos un tema también muy interesante que es explorando la formación planetaria. Entonces vamos a estar trabajando estos 90 minuticos en torno a esto. Al final vamos a dar unos avisos parroquiales que ustedes ya saben, pues que les traemos algunas invitaciones y pues me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy. Entonces les presento a Maritza Caballero Cano. Ella es astrónoma de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en ciencias con mención en astronomía de la UNAM y actualmente es estudiante de doctorado en astronomía de la Universidad de Chile. Ella se dedica a las propiedades físicas del polvo que se encuentra alojado en discos protoplanetarios. Como pueden ver, pues tiene mucho sentido que ella nos venga en el día de hoy a hablar de explorando la formación planetaria, porque precisamente es una astrónoma experta en este campo. Entonces, primero que todo, agradecerte, Maritza, por aceptar nuestra invitación. La mayoría de los que estamos acá somos profes que vivimos muy interesados por llevar la astronomía a la escuela y a veces nos sentimos cortos porque decimos, bueno, no la sabemos todas en términos de muchos temas, entonces por eso invitamos a expertos como tú para que nos puedan colaborar, nos puedan instruir, nos puedan dejar algunas ideas que nos pueden ser útiles luego para poder hacer esa transposición. Entonces, Maritza, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Súper. No, muchísimas gracias por la invitación. Súper feliz de estar acá. Compartir con ustedes un poquito de lo que sé. Los astrónomos tampoco lo sabemos todo. Eso es algo muy importante. Por más años que estudiemos y por más que tengamos maestrías o doctorados, siempre estamos como en un proceso de aprendizaje. Siempre la idea es explicar lo que no sabemos, digamos, o no podemos explicar con la física que tenemos actualmente, con las observaciones que tenemos actualmente. Entonces, como como todo en la ciencia, es un área en desarrollo. Entonces, eh, es como lo primero y sí, súper agradecida de estar acá. Voy a empezar a compartir entonces la presentación. Pero creo que... Espérame un momentito. Si la pongo en pantalla completa... Creo que ya la vemos perfectamente en pantalla completa. Ok. Entonces voy a comenzar. Entonces nuevamente me presento, mi nombre es Maritza Caballero, soy estudiante de doctorado, este es mi segundo año, apenas inicié el segundo año de doctorado y actualmente me encuentro aprendiendo y trabajando en estos discos de gas y polvo que llamamos cunas de formación estelar o discos protoplanetarios o cunas de nuevos mundos. Entonces el día de hoy lo que quiero es que hagamos como un recorrido acerca de los diferentes estadios en la formación de los planetas y las preguntas que tenemos, por ejemplo, actualmente sin responder. Entonces, para iniciar, quería compartir esta fotografía tomada con la misión, durante la misión Apolo 8, el 24 de diciembre de 1968,
donde vemos la Tierra parcialmente iluminada vista desde la Luna. Entonces, ¿por qué quería iniciar con esta imagen? Porque la Tierra es el primer objeto astronómico con el que nosotros tenemos contacto, ¿cierto? Obviamente nacemos en él, vivimos, nos desarrollamos, todo lo que ha existido en la historia de la humanidad ha tenido lugar en este objeto, que es un objeto astronómico, pero obviamente darnos cuenta de eso nos tomó mucho tiempo, porque estamos dentro del sistema y estudiar un sistema de dentro a veces es digamos, una actividad bastante desafiante. Sin embargo, con el avance pues, de la tecnología hemos podido comprender mejor la naturaleza de este objeto astronómico en el que nos encontramos. Pero, volviendo como al desarrollo de la humanidad y a las culturas antiguas, desde las civilizaciones más antiguas, desde el antiguo Egipto, desde los habitantes de Mesopotamia, estas culturas fueron bastante delicadas a la hora de observar el cielo y se percataron que más allá de las estrellas, que mostraban su habitual movimiento de este a oeste en el cielo, habían otros objetos que aunque en la mayor parte de digamos que de su movimiento mostraban el mismo sentido este-oeste, en ocasiones tenían unos movimientos que parecían como erráticos, y en momentos parecían moverse de oeste a este y luego regresar. Entonces los antiguos griegos llamaron a estos objetos errantes. Quizás no entendían bien la naturaleza de esos objetos en particular, pero sí tenían el detalle suficiente para darse cuenta que se trataba de objetos con características posiblemente distintas al resto de las estrellas o objetos brillantes que veíamos en el cielo, ¿cierto? Ya con el desarrollo de la teoría heliocéntrica por Copérnico, donde el Sol estaba en el centro del universo en ese entonces y los planetas o la Tierra estaba orbitando alrededor del Sol, nos dimos cuenta que la Tierra no era el único objeto que estaba alrededor de esta estrella central, sino que habían otros objetos que lo acompañaban, digamos que en su camino. Y estos objetos, este conjunto de objetos más estrella fue como el primer ejemplo que hemos tenido, que tuvimos de un sistema planetario. Entonces, inicialmente nos dimos cuenta a través de las observaciones de Galileo que Venus mostraba fases como la luna, entonces este debía estar entre la Tierra y el Sol. Luego nos dimos cuenta que Júpiter tenía otros objetos orbitándolo, que eran lunas. También vimos que la luna tenía relieve que lo hacía similar a cosas que vemos en la Tierra como montañas. Entonces nos dimos cuenta que los objetos celestes, aunque en algún momento se pensaron como perfectos o inmutables, realmente compartían características similares a la Tierra. Y ya con el avance de la tecnología nos dimos cuenta que hacemos parte de un sistema planetario que le llamamos sistema solar y que está compuesto de esta manera. Entonces al interior tenemos 4 planetas rocosos, son planetas densos, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y luego más alejados del Sol tenemos 4 planetas gigantes, gaseosos principalmente, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Algunos de ellos presentan o tienen lunas, otros no tienen lunas, ¿cierto? Pero era como el único ejemplo que tuvimos durante la mayor parte del tiempo de un sistema planetario. Entonces, en nuestro ideal, un sistema planetario era de esta manera. Más cerca a la estrella teníamos los objetos rocosos, más pequeños, más densos, y lejos estaban los objetos gaseosos, más grandes, más fríos. Sin embargo, en 1992 se descubrieron los 2 primeros exoplanetas o planetas alrededor de otras estrellas, en este caso alrededor de un cuásar. Entonces fue darnos cuenta que los planetas del sistema solar no eran los únicos, o que el Sol no era la única estrella de la galaxia que tenía planetas alrededor, sino que al parecer otras estrellas también tenían este tipo de objetos. Y primero en 1992 se detectaron estos 2 exoplanetas. En 1995 ocurrió un descubrimiento muy interesante que llevó a los investigadores a ganarse el Premio Nobel de Física en 2019, y es que descubrieron un planeta del tamaño de Júpiter, pero muy muy cerca a su estrella, mucho más cerca de lo que está Mercurio del Sol. Y eso
no está como en lo que nosotros teníamos entendido, comprendido de cómo debía organizarse un sistema planetario, ¿cierto? Porque en nuestro sistema lo rocoso pequeño está cerca de la estrella, lo grande, gaseoso y frío está lejos. Pero ellos descubrieron un planeta que estaba cerca y era grande y era gaseoso y era del tamaño de Júpiter. Entonces eso ya nos decía que el sistema solar no era como la regla general, sino que habían otras maneras, otras disposiciones y otras características de planetas o de sistemas planetarios. Entonces, al día de hoy hay 5.885 exoplanetas confirmados. La mayoría son planetas similares a Neptuno. También tenemos planetas gaseosos, supertierras que son objetos más masivos, un poco más masivos que la Tierra. Tenemos planetas de tipo terrestre y planetas que no se, digamos que no entran en ninguna de las características descritas previamente. Si nosotros organizamos algunos de los 5.885 exoplanetas, de modo que la densidad crezca hacia arriba, si ponemos que la densidad crezca hacia arriba y la temperatura aumente en este sentido, vamos a poder tener un diagrama como este. Es un mapa creado por eh, por esta persona que se llama Martin Bargy, que se dedica a hacer una serie de mapas bastante interesantes, entre estos este llamado zoológico de exoplanetas. Y en este punto tendríamos entonces planetas calientes pero poco densos. Acá arriba tendríamos planetas densos y calientes. Acá tendríamos planetas calientes pero menos densos. Y aquí tendríamos los planetas más fríos y poco densos. En este zoológico de exoplanetas, ¿dónde estarían los planetas del sistema solar? Entonces estarían justo acá, ¿cierto? Vemos a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Vemos que los planetas rocosos son densos. Venus es el planeta más caliente. De los 4 rocosos, Marte es el más frío. Y tenemos que los 4 gaseosos son más fríos y menos densos, donde el menos denso de todos es Saturno. Entonces vemos que nuestro sistema solar es solo una pequeña muestra de una gran variedad y de una gran, digamos, de un gran abanico de posibilidades para la existencia y la forma de exoplanetas. Bueno, algo importante que no dije acerca de este zoológico de exoplanetas es que estas imágenes no son representaciones reales de los exoplanetas, ¿cierto? Porque actualmente no tenemos ningún instrumento lo suficientemente sensible como para poder fotografiar exoplanetas a este nivel de detalle donde se observe su atmósfera, donde se observe si tienen anillos, ¿no? Nosotros podemos deducir, digamos, características de los exoplanetas como su masa, como su composición atmosférica, pero de formas indirectas, no a través de fotografías directas con alto detalle como estas. Estas son solo representaciones artísticas. Ok, entonces, si ya sabemos que el sistema solar es solamente un ejemplo de los posibles sistemas planetarios que pueden existir, tenemos que ir a buscar a los otros y verlos, ¿cierto? ¿Y dónde los buscamos? Entonces, ¿dónde se forman los sistemas planetarios? Entonces, en esta imagen, lo que tenemos es una fotografía de la Vía Láctea, ¿cierto? Pero una fotografía en el infrarrojo, o sea, longitudes de onda más largas. Vemos que acá vemos como una región central más brillante, que sería como el plano medio de la galaxia. Sabemos que la galaxia es un disco con brazos espirales. En la mitad tiene algo que llamamos un bulbo, pero nosotros estamos dentro del disco, entonces la vemos como de canto. Y justo esto es lo que observamos. Entonces, en esa región que se llama el infrarrojo, nosotros vemos la emisión del polvo. Resulta que el polvo se calienta y emite a longitudes de onda largas, que es la que vemos como esta región rojita. Entonces podemos ver objetos como galaxias, como Andrómeda o la nube mayor de Magallanes. Podemos ver estrellas evolucionadas como Betelgeuse. Y también podemos ver regiones que llamamos regiones de formación estelar. Entonces, en las regiones de formación estelar tenemos una diversidad de estrellas en formación, estrellas de alta masa,
estrellas de baja masa. Normalmente se forman menos estrellas de alta masa y muchas más estrellas de baja masa. Pero las estrellas de alta masa se encargan de calentar el polvo alrededor. Entonces estas estrellas de alta masa generalmente emiten en el ultravioleta, esa emisión es absorbida por el polvo y es reemitida en el infrarrojo. Y por eso es que estas regiones son súper brillantes en este tipo de imágenes. Y es justo en estas regiones donde nosotros buscamos los sistemas planetarios, porque es donde se están formando las estrellas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una de las regiones de formación estelar que tenemos en la Vía Láctea está en la constelación de Lupus. Las regiones de formación estelar habitualmente reciben el nombre de la constelación en la que se encuentran. Entonces tenemos en Tauro, tenemos en Lupus, tenemos en Ophiuchus, ¿cierto? Hay distintas regiones de formación estelar. La que tenemos acá es una de las 4 nubes que conforman la región de formación de Lupus. Esa es Lupus 3. Entonces vemos varias cosas acá. Vemos unas regiones como azul brillante, sobre todo acá en el centro. Entonces tenemos 2 estrellas masivas de tipo B, pues de clasificación espectral B. Y vemos, esto se llama una nebulosa de reflexión, ¿cierto? Porque los granos de polvo justamente pueden absorber o pueden dispersar la luz en otras direcciones. Si nosotros estamos viendo esta nube en la dirección en que el azul es dispersado, entonces las vemos de un color más brillante. También vemos regiones súper oscuras, casi negras, en estas partes de la imagen, ¿cierto? Entonces esas regiones oscurecidas son polvo. Son polvo. El polvo también es súper importante y se encuentra en las regiones de formación estelar. Obviamente en el visible, gran parte de la radiación o de la radiación en el visible es absorbida por los granos de polvo y por eso son como completamente oscuras. Pero si nosotros observáramos esta misma imagen, por ejemplo, en el infrarrojo o a longitud de onda más largas, vamos a poder ver lo que hay detrás del polvo. Sin embargo, aunque podamos ver lo que hay adentro, va a sufrir un fenómeno que se llama enrojecimiento. Entonces veríamos los objetos que hay embebidos o hay dentro del polvo más rojos de lo que realmente son. Pero este es entonces un ejemplo de una región de formación estelar. Ahora, como ya sabemos dónde se forman los planetas, encontramos una región de formación estelar y bueno, ahora cómo se forman los sistemas planetarios. Entonces aquí lo que tenemos es como un esquema simplificado del proceso de formación de una protoestrella y de los planetas alrededor. Entonces inicialmente tenemos grandes nubes de gas y polvo. Las regiones de formación estelar son regiones densas, compuestas principalmente por hidrógeno molecular, pero también son frías. Es muy importante que las regiones sean frías para que el material se pueda, digamos, atraer gravitacionalmente y cuando alcance la masa suficiente colapsar. Si el gas es caliente, el proceso de formación estelar no puede tomar lugar. Entonces, partimos de una gran nube de gas y polvo en algún punto de la galaxia, puede ser Lupus, por ejemplo. Esta nube se empieza a colapsar en grumos o en pequeñas nubes más chiquillas, dependiendo de qué, de algo que se llama la masa de Jeans. Cuando una región en la nube alcanza esta masa, que es como una masa límite, puede empezar a colapsar. Entonces, dentro de una región de formación estelar hay varias regiones donde se forman estrellitas, ¿cierto? No es como que toda la nube colapse a un solo objeto, sino que se fragmenta y colapsan en distintos objetos de distintas masas. Entonces, a medida que esas nubes alcanzan la masa crítica y empiezan a colapsar por la atracción gravitacional, ellas también están rotando. Entonces, por conservación del momento angular, si tú tienes algo rotando, que está compuesto de gas principalmente, va a empezar a formarse un disco alrededor como del centro. Entonces queda como un objeto central y un disco alrededor, ¿cierto? Que es lo que veríamos acá. Entonces en el centro tenemos un objeto protoestelar, es decir, puede que todavía no esté fusionando hidrógeno en helio,
Nosotros llamamos a una estrella a un objeto cuando ya en su núcleo está fusionando hidrógeno a helio, pero estos objetos apenas están en formación, son protoestrellas, todavía no fusionan y apenas están, digamos que en formación, y alrededor suyo se forman discos de gas y polvo. Entonces, estos discos de gas y polvo siguen rotando alrededor de la protoestrella y eventualmente dan lugar a la formación de planetas alrededor de un objeto estelar central. Entonces, la doctora Susan Trevay en 1984 desarrolló un modelo, uno de los modelos más importantes para la comprensión de la formación o el colapso de nubes que rotan lentamente y comprender los procesos de formación estelar y planetaria. Durante la charla voy a hablar como de algunas científicas que han contribuido en distintas etapas de la formación estelar, explicando distintos fenómenos que ocurren en distintas etapas de la formación estelar y planetaria. Bueno, entonces ya tenemos una nube que colapsó, una estrellita que se está formando, una protoestrella. ¿Cómo sabemos si una protoestrella tiene o no tiene un disco, cierto? Porque hasta cierto momento nosotros no teníamos la resolución suficiente para ver los discos directamente. De eso vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Pero entonces, ¿cómo podíamos saber indirectamente si teníamos una estrella con o sin disco? Entonces, en astronomía tenemos un diagrama que se llama distribución espectral de energía. Entonces, lo que nosotros graficamos en este diagrama es cuánto brillo o cuánta densidad de flujo recibimos de una estrella a distintas longitudes de onda, ¿cierto? Nosotros sabemos que las estrellas funcionan más o menos como un cuerpo negro, no son un cuerpo negro porque los cuerpos negros son como esos objetos ideales que absorben toda la radiación que reciben y también emiten en todas las longitudes de onda. Las estrellas emiten en todas las longitudes de onda, funcionan muy parecido, pero no son objetos ideales, ¿cierto? Son objetos reales. Entonces, la función de Planck es como la que describe cómo es la forma del flujo a diferentes longitudes de onda. Normalmente es como algo así, como que tenemos un pic y empieza a bajar. Un pic a longitudes de onda como depende de la masa de la estrella, puede ser en el ultravioleta, en el azul, en el verde, en el amarillo, sube y luego baja. En infrarrojo baja, ya está decreciendo. Sin embargo, cuando tenemos un disco alrededor de una estrella, esto que nosotros esperaríamos de que suba y baje a longitudes de onda más largas como el infrarrojo, no pasa. Vemos que sube y va a empezar a bajar y en el infrarrojo aparece algo que es una emisión térmica en el infrarrojo. Entonces eso que nos está diciendo que alrededor de la estrella, de la protoestrella, de la estrella en formación, hay un disco de polvo, hay polvo. Hay polvo que está absorbiendo la radiación del objeto estelar, protoestelar, y la está remitiendo a longitudes de onda más largas. Entonces, esa es una de las formas en que los astrónomos, antes de poder observar los discos, se daban cuenta que ellos estaban ahí, ¿cierto? Entonces, ahora, tenemos una protoestrella en el centro, tenemos gas, principalmente gas y polvo, alrededor de la protoestrella. Entonces, como pasamos de tener polvo y gas a tener un Júpiter, por ejemplo, o una Tierra. Bueno, realmente el proceso tampoco para nosotros es completamente, bueno, es claro, pero tenemos ciertos vacíos y ya les voy a explicar. Entonces, el polvo inicialmente en los discos protoplanetarios es un polvo muy fino, es algo así como el humo de cigarrillo, pues son partículas súper pequeñas, súper finas, que se van uniendo entre sí por distintos mecanismos, van pasando a tamaños de micrómetros, de centímetros, de metros, kilómetros y miles de kilómetros, ¿cierto? Ya vamos a mirar más o menos qué ocurre como en este proceso. Veamos un poquito más cómo son los discos. Los discos son como balls, o sea, tienen como esta forma, como, no sé, una pista, no sé si se llama pista, pero un skate, algo así de lo que usan los skaters. Entonces el polvo más fino está como más cerca a la superficie del disco
y los granos de polvo más grandes se asientan en el plano medio del disco, ¿cierto? También tenemos gas, el gas y el polvo pueden estar acoplados o desacoplados, eso depende de la dinámica de los discos, de la masa del disco, de la masa de las partículas, ¿cierto? Es una dinámica muy compleja la que hay en estos discos. Pero bueno, entonces comencemos. ¿Cómo pasamos de micrómetros a milímetros o centímetros? El proceso es muy parecido a lo que ocurre cuando, por ejemplo, dejamos de barrer, no sé, 2 meses debajo de la cama o debajo de la mesita de noche. Entonces partículas muy, muy chiquititas por interacciones eléctricas empiezan a atraerse entre sí y empiezan a formar estructuras un poco más grandes. Creo que todos hemos visto eso. Como pequeños fragmentitos de polvo se empiezan como a unir entre sí y a formar estructuras más grandes. De tamaño a lo sumo de centímetros, si llevamos mucho tiempo sin barrer, pero nada pues de metros. Entonces como que así más o menos o de manera bastante similar es como se empiezan estas partículas más chiquitas a unir a formar partículas de tamaños milimétricos o centímétricos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo pasamos de tener cosas de milímetros a centímetros a tener cosas de kilómetros, de cientos de kilómetros, de miles de kilómetros? Entonces, antes de hablar de esto, les quiero contar que en esta área de la astronomía, que es la formación planetaria, tenemos como un vacío observacional. Entonces nosotros podemos observar las partículas chicas, las partículas de centímetros, de milímetros, y podemos observar las cosas grandes, de cientos de kilómetros, pero esto que está acá, esto no lo vemos. Es como si, no sé, extraterrestres vinieran a la Tierra y tomaran fotos y vieran niños y vieran luego adultos de 50 años. Y con esos dos tuvieran que reconstruir la historia en el intermedio. Algo así. Puede que no lo veamos por un sesgo observacional, pero ya hablaré de eso. En todo caso, ¿cómo pasamos de estos centímetros, objetos centimétricos a objetos de kilómetros? Pues se hacen para ello simulaciones hidrodinámicas, es decir, simulaciones del gas principalmente del gas y de alguna pequeña cantidad de polvo en los discos alrededor de protoestrellas. Y cuando tenemos, por ejemplo, estos discos, pueden aparecer cosas que se llaman inestabilidades gravitacionales. Si nosotros perturbamos el gas, por ejemplo, o por alguna interacción que tenga lugar en el disco ocurre una perturbación al material, se pueden formar estas subestructuras. Vemos que empieza el material como a perturbarse y se empiezan a formar pequeñas subestructuras, pequeñas regiones donde, digamos, donde más fácilmente el polvo puede empezar a acumularse, ¿cierto? Como en estas regiones más brillantes que vemos en la simulación hidrodinámica. Entonces ese puede ser uno de los mecanismos. Generalmente se explica la acumulación de granos de polvo en regiones particulares a través de inestabilidades gravitacionales o picos de presión. Es, digamos, como un conjunto de posibles fenómenos físicos que pueden dar lugar a que el material, el polvo, migre como a regiones en específico y pueda crecer hasta ciertos tamaños. Ahora, ya tenemos, digamos, regiones donde el material, los granos de polvo se empiezan a acumular más entre sí y empiezan a formarse objetos grandes, digamos de unos cuantos kilómetros, de unos cientos de kilómetros. Nosotros, ¿cómo podemos saber que esos objetos están ahí? Entonces resulta que cuando tenemos objetos de tamaños de kilómetros, ellos empiezan a dejar huellas en los discos. Por ejemplo, en esta animación vemos un protoplaneta en formación que se está moviendo a través del gas y el polvo del disco y empieza a dejar unos surcos. Lo voy a volver a poner. Entonces tenemos material alrededor y empieza este objeto a formar unos surcos, ¿cierto? Entonces estos surcos podrían ser un indicativo de que están los planetas allí, ¿cierto?
Es una de las posibles explicaciones. También los planetas o esos protoplanetas podrían perturbar el material alrededor y generar, no sé, subestructuras en el disco que si las vemos podríamos decir, quizás ahí hay un planeta. Ahora, antes de poder tener observaciones de alta resolución donde pudiéramos ver discos, lo que teníamos era esto. Estos son ejemplos de simulaciones hidrodinámicas, ¿cierto? Entonces tenemos gas y polvo que lo podemos evolucionar en el tiempo y si hay un objeto planetario empiezan a aparecer cosas. Las simulaciones nos dicen que deberían aparecer cosas. Nos dicen como si hay un planeta en formación, deberíamos ver como estos surcos, como los que vemos acá. También podrían aparecer brazos espirales, como el disco que muestre brazos, o también podríamos tener regiones del disco donde hay como mucho, mucho material y otras regiones donde hay poquito. Entonces como que había un abanico de posibilidades, pero nosotros no habíamos visto nada de esto, solamente era simulaciones computacionales que nos decían que deberíamos ver si es que hubiesen planetas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una foto que pongo porque me parece muy bonita, que es del James Webb Space Telescope y es de un disco protoplanetario visto de canto. Sí, de canto. Entonces acá tenemos como esa región oscurecida es justo el disco protoplanetario, que les decía que tiene esta formita, como de pronto de reloj de arena acostadito y tenemos acá en el centro como la emisión del objeto protoestelar. Esta la pongo porque me parece muy bonita. Pero volviendo al tema, hasta el 2011 la mejor fotografía que teníamos de un disco protoplanetario era esta, ¿cierto? Esa fue tomada por los autores que indicamos acá y como pueden ver, pues sí notábamos que había una región brillante en el centro y el brillo iba creciendo con la distancia, pero no había suficiente resolución como para poder decir, sí, es que vemos un surco, vemos un brazo espiral o vemos una subestructura donde hay exceso de material. No, lo que había era esto y con eso había que trabajar. Esta es una imagen de Tau, que es uno, si no es el disco protoplanetario más famoso de todos. Entonces ya en 2012 se entró en funcionamiento, 2012-2013, el radiotelescopio ALMA. Entonces el radiotelescopio ALMA está ubicado en Chile, en el llano de Chacnantor, está ubicado a 5.000 metros sobre el nivel del mar y es un conjunto de antenas, son 66 antenas de 12 metros. Y la idea de usar este arreglo de antenas es simular un telescopio más grande, ¿cierto? Nosotros no podemos tener un telescopio de kilómetros porque sería imposible moverlo, porque pues, es un desafío, digamos, realmente construirlo y que sea funcional, pero podemos crear como pequeños telescopios que funcionen juntos para darle lugar a un telescopio más grande. Y esa es la idea de ALMA, ¿cierto? Este no es un telescopio óptico, es decir, no es un telescopio como en los que estamos habituados a observar o los que tenemos en casa, sino que es exactamente, son antenas, como las antenas de la parabólica, son antenas y son sensibles a captar radiación a longitudes de onda más largas. Este exactamente en el submilimétrico, o sea, ondas submilimétricas o milimétricas. Y es justo en esta región donde nosotros pensamos que los discos protoplanetarios pueden ser observados, porque igual son discos fríos, son discos tenues, ¿cierto? Emiten a longitudes de onda muy largas, entonces estos radiotelescopios serían como el instrumento perfecto para poderlos ver. Y ALMA hoy por hoy es como el radiotelescopio más poderoso que tenemos. Entonces, después de ALMA, con la llegada de ALMA se esperaba que
pudiéramos ver o tener una mejor foto de un disco protoplanetario, ¿cierto? Y, bueno, antes de la fotografía, les cuento que las antenas de ALMA están ubicadas a distintas distancias. Pueden estar tan cerca como 150 metros o tan alejadas como 16 kilómetros. Entonces realmente todo eso se llama interferometría, ¿cierto? Interferometría en radio. Entonces lo funcionan por cada par de antenas. Cada par de antenas recibe las ondas provenientes de la radiación electromagnética de la fuente. Lo que tenemos es un experimento de la doble rendija. Tenemos dos ondas, pueden estar en fase desfase. Tenemos un patrón de difracción y por cada este patrón de difracción por cada par de antenas nos permite obtener información de la fuente con la fase y la amplitud, ¿cierto? Nosotros le llamamos a eso visibilidad y con esa información, fase y amplitud, nosotros podemos reconstruir una imagen del objeto, ¿cierto? Y la primera imagen que tuvimos antes de ALMA fue la que les mostré. Bueno, algo importante que quiero aprovechar que tengo acá es que este es Eicheltau y este es el sistema solar a escala. Entonces los discos protoplanetarios suelen ser de distintos tamaños, pero en general son grandes, bastante más grandes que el sistema solar. Entonces como para que tengan la escala. Y esta fue la primera imagen que se pudo tomar con ALMA en 2014. La primera imagen de Eicheltau. Fue una colaboración donde participaron las doctoras Crystal Brogan y la doctora Laura Pérez, que es justamente mi tutora de doctorado. Y como ustedes ven, tenemos un disco y lo más increíble es que tiene como surcos, como estos huequitos. Eso que había dicho las simulaciones, que si existieran planetas, deberíamos ver cosas así. Entonces, claro, como que fue la primera imagen, vimos estas regiones y fue como, ok, entonces ahí están los planetas. No los vemos, pero ahí deberían estar. Entonces resulta que cuando empezamos a tomar más fotos a través de ALMA, de discos protoplanetarios alrededor de otras protoestrellas, empezamos a notar que habían un montón de subestructuras. Empezamos a ver que habían surcos. Por ejemplo, acá ven, hay brazos espirales, surcos, acá hay como excesos de material, acá hay otra vez brazos espirales, entonces hay como un montón de subestructuras que se pueden observar en los discos protoplanetarios. Estas imágenes son de un Large Program de 2018 que se llamó D-Sharp. También estuvo liderado por dos investigadoras. Pues realmente es un equipo grande. Todos los Large Program están, digamos, conformados por un grupo grande de investigadores, pero normalmente están liderados por unos cuantos científicos. Y ellas dos fueron dos de las científicas que lideraron a D-Sharp. Y D-Sharp nos permitió ver que los discos protoplanetarios mostraban un montón de subestructuras. Un montón y eran muy distintos entre sí. No es como que todos tuvieran surcos o todos tuvieran brazos o todos, no. Eran súper distintos entre sí. Entonces, esta gran variedad de subestructuras nos animaban a intentar explicar por qué. Ahora teníamos una nueva pregunta, era por qué eran tan distintos, dependía de la masa, dependía de la edad, dependía del tipo de la estrella, del objeto estelar central, o sea, por qué eran tan distintos. Y otra pregunta muy importante era como, entonces en todos estos huequitos hay protoplanetas. Bueno, acá hay algo importante que quizás no he hecho la distinción. Un exoplaneta, como los que nosotros detectamos, los que mostré al principio que eran un zoológico de exoplanetas, son planetas que ya están formados, que están en un sistema, algo así como el sistema solar. Pero lo que nosotros buscamos acá son planetas que se están formando, son planetas bebés, no son planetas ya evolucionados, grandes o totalmente, no son unos adultos, unos planetas adultos, sino unos planetas niños o bebés, es lo que estamos buscando. Entonces,
pensamos como, ok, entonces seguramente hay un montón de planetas bebés acá. Y resulta que no, no los hemos visto todavía. Incluso eso es un problema, sí se puede llamar un problema actual, y es que no hemos encontrado muchos planetas bebés en estas regiones. Una opción es que sea un bias observacional, es decir, que todavía no tengamos los instrumentos suficientemente potentes para verlos, porque igual son objetos fríos, son objetos opacos que se pueden esconder muy bien en todo el material o pueden ser opacados por la emisión del objeto central, o, o hay algo que no sabemos, ¿cierto? Entonces, estamos en esas. Pero en 2017 detectaron los dos primeros protoplanetas alrededor de una protoestrella. Este es PDS-70, es un disco protoplanetario también súper famoso, justo porque en él se han detectado con seguridad dos protoplanetas. Acá está uno y el otro, esta imagen no se ve bien, pero el otro está por acá. Y quien lideró este descubrimiento fue la doctora Miriam Benisti, y se llegó a cabo usando ALMA, el radiotelescopio que les mostré ahora, y SPHERE, que es un instrumento que está instalado en otro telescopio que se llama VLT acá en Chile. Entonces, este ha sido como de los pocos discos protoplanetarios en los que se ha detectado protoplanetas. Este es muy curioso porque justo en este hay un disco circunplanetario. O sea, ya no es, este es un disco protoplanetario, un disco alrededor de una estrella en formación, y acá hay un disco alrededor del planeta en formación. Entonces es un sistema muy interesante, pero como les digo, no se han encontrado muchos protoplanetas en los discos, entonces es algo en lo que se está trabajando, se están buscando desesperadamente, y también se espera que con observaciones mejoradas se pueda pues como observar estos objetos. Acá está mejor la imagen con ALMA y con James Webb Space Telescope. Acá estaría PDS-70B, PDS-70C y el objeto central, y esta sería como la estructura de este sistema planetario en formación. Todo esto es como muy joven, realmente muy joven. Los discos protoplanetarios tienen muy poca edad, como 10 millones de años ya súper evolucionados. Estos pueden tener 3, 5 millones de años, y eso es súper poquito en la escala de vida de, por ejemplo, las estrellas o los planetas también. Acá es lo que le hablaba del disco circunplanetario. Acá lo que tenemos es un zoom de este protoplaneta. Acá tenemos el planetita que se está formando, y todo este material alrededor tiene un disquito alrededor del planeta. Puede ser que ese disco se pueda formar, por ejemplo, una luna, pero nuevamente no tenemos como eh, todavía instrumentos lo suficientemente sensibles como para ver con alta resolución esta región, pero igual es sumamente interesante. Ahora, ¿qué tenemos por hacer? Pues tenemos que mejorar las observaciones para detectar los protoplanetas, tenemos que mejorar las restricciones de los parámetros. Todos estos que ustedes ven acá son fotografías de discos protoplanetarios, pero no resueltos. Es decir, que no alcanzamos a ver sus subestructuras, solo recibimos como su emisión. Estos todos son de Lupus, la región que les mostré hace un ratito. Se sigue estudiando. Los discos también se pueden ver en polvo, que es como esto que les digo, como emitía el polvo, en infrarrojo, en el milimétrico, submilimétrico, pero también lo podemos ver en gas, porque como les digo, la mayor proporción de material en los discos es gas. Y el gas también da muchísima información de la dinámica en los discos, de su composición, de su rotación, de la cinemática. Entonces se pueden estudiar de distintas maneras. Y D-Sharp también se encargó de estudiar los discos, en gas o en polvo. Y estas son dos investigadoras que se encargaron de estudiar, por ejemplo, las emisiones en gas de estos 5 discos protoplanetarios. Ahora, entonces, ¿qué tenemos?
Bueno, entonces en este momento está en construcción en el Cerro Amazones el ELT, que va a ser el telescopio más grande, digamos como de una sola pieza más grande del planeta. Eh, si no estoy mal, su espejo principal va a ser de 39 metros, pero no va a ser como un solo espejo completo de 39 metros, sino que va a estar compuesto como por segmentos más chiquitos, algo así como armar un rompecabezas, pero todos en conjunto van a formar el espejo principal de este gran telescopio óptico que puede ser que nos permita observar cosas que hasta ahora no hemos podido observar, eh, como detectar objetos que no hayamos detectado, ver mayor detalle o estructuras en los discos. Entonces, la construcción de este telescopio está bastante avanzada, se espera que empiece su funcionamiento en 2030, entonces hay como mucha expectativa del funcionamiento de ELT. También este es un radiotelescopio que se piensa construir, es llamado NGVLA. VLA es un radiotelescopio parecido a ALMA, pero menos potente, que está ubicado en Nuevo México. Y con él también se puede estudiar los discos protoplanetarios, pero no tiene tan buena resolución. Entonces lo que se piensa hacer es construir más antenas y ubicarlas en regiones muy distantes. Podría haber una en Hawái, algunas en México, en Estados Unidos. Y mientras más grande sea el área que abarcan las antenas, esto equivale a tener un telescopio de más o menos ese tamaño. Y ahí sí se van a poder ver detalles tan chiquitos y tan finos como un protoplaneta. El NGVLA se espera que esté en funcionamiento también en 2030. Entonces hay como instrumentos en construcción en este momento que generan expectativa de que podamos observar o entender o ver que si está o no está lo que esperábamos y tener que replantear cosas o darnos cuenta que estaba bien y se estaba pensando de manera correcta. Bueno, esto era una invitación que tenía. Es que Harvard tiene como un conjunto de test diseñados como para que nosotros identifiquemos sesgos de género. Hay un montón de opciones de test distintos, pero este en específico es para identificar si tenemos sesgos a la hora de relacionar el género mujer-hombre con ámbitos como carrera, familia. Entonces es muy interesante. Si quieren entrar, lo pueden buscar en Google, así como Harvard Implicit Association Test, Gender and Career, y realizarlo y ver si tienen algunos sesgos implícitos. Y bueno, no, más para modo de reflexión y ya. Muchas gracias. No, gracias a ti, definitivamente una conferencia magistral la que nos regalas en esta tarde. De verdad que qué dominio de tema y también qué forma tan sencilla de explicarnos cosas que generalmente creemos complejas. Entonces me uno a los aplausos de pie que te están dando los profesores y los divulgadores y todas las personas que estamos conectados en esta tarde. Nos quedan unos minuticos, entonces voy a dar espacio para que 5 profes pues den sus preguntas, sus comentarios, antes de pasar a los avisos que tenemos acá en esta sesión de este seminario. Felicitaciones, Maritza, lo hiciste muy bien Muchas y gracias. muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Voy a dar entonces la palabra a quienes están levantando por ahí la mano, que por acá puedo ver, a ver quiénes están levantando la mano. Jesús Alberto Murillo. Hola, Jesús. Muy buenas tardes. Los saludo aquí desde Río Negro, Antioquia. ¿Cómo están? Muy bien, Jesús, gracias. Qué alegría esa ensalada de ciencia tan deliciosa. Yo quería hacer una pregunta a la doctora Maritza. Cuando ella decía, bueno, aquí están los planetas, pero no los vemos, nosotros debemos suponer que digamos, por la interacción de la fuerza centrípeta y centrífuga, ahí deben estar, o simplemente la suposición es estadística y matemática.
La suposición es más con base a modelos hidrodinámicos, ¿cierto? Como yo les decía, si hacemos simulaciones del gas y el polvo, lo que nosotros esperaríamos ver, por ejemplo, si hay discos, es que aparecieran cosas como esta. Digo, si hay planetas o protoplanetas, es que aparecieran cosas como estas, como estos huequitos o estos surcos en estos discos. Entonces, como que nosotros vemos lo que esperaríamos ver si estuviera. El problema es que no vemos los objetos. Puede ser que no estén, y si no están, tenemos que revisar lo que tenemos en este momento porque hay cosas que no están correctas. Y si están, simplemente era un problema de capacidad observacional, ¿cierto? De resolución, de que los instrumentos no son tan sensibles, no están tan avanzados. Entonces eso es lo que vamos a esperar. De que por simulaciones, si ellos están, vemos como, es como si lo viéramos indirectamente. Es como si viéramos la sombra de algo. Y usted ve una sombra y usted dice, esta sombra de algo parece esto. Yo creo que debería ser esto. Pero ya vamos a tener la oportunidad de mirar exactamente si está o no está. Y si están bien y si no está bien también. Pues la ciencia se basa de eso. Tenemos que entrar a revisar qué está bien, qué está mal y cambiar cosas. Ajustar los modelos entonces. Sí. Bueno. Mil gracias, doctora, muy amable. No, gracias a usted. Gracias, Jesús. Un abrazo a Río Negro, a todos los que nos acompañan en el departamento de Antioquia. Mauricio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buena tarde a todos. Doctora Marisa, un placer conocerla. Bueno, no, pues se me ocurrió una pregunta que nunca se me ha ocurrido. Cuando se hace ese barrido con radiotelescopios para obtener, pues, obviamente la imagen y identificar los discos, de una vez no se aprovecha para hacer espectroscopía y saber qué elementos químicos o qué abundancia de metalicidad o algo así hay en esos discos protoplanetarios de una vez. Sí, sí se hace. ALMA, por ejemplo, el radiotelescopio puede detectar los elementos químicos que hay en los discos. Así como les mostraba en estas imágenes son de gas, ¿cierto? Son el gas que está alrededor y se pueden detectar las líneas de emisión que hay en los gas, en el gas, podemos detectar la composición química, eso sí se tiene bastante estudiado. Entonces, sí se aprovecha. Solo que yo en mis estudios de doctorado, lo que estoy en este momento trabajando es en el polvo, ¿cierto? Pero también hay un montón de científicos que se dedican a estudiar los discos a través del gas. Ya. Y también se puede obtener mucha información a través de ellos, pero sí se hace, porque lo permiten. Qué pena, muchas gracias por la respuesta. Me conecté tarde porque estaba precisamente dictando clase de astrobiología, entonces no pude conectarme antes. Interesante. Muchísimas gracias, que esté muy bien, doctora Maritza. Gracias a usted. Gracias, Mauricio. Nos dejas por ahí en el chat desde dónde te conectas. Y antes de darle la palabra a nuestra compañera Ángela Pérez, te voy a hacer las preguntas que están en el chat. Laura Jiménez nos dice, la fotografía del 2017 es la única evidencia de los protoplanetas. Johan Nicolás Molina Córdoba nos dice, demasiado genial. Me gustaría preguntarte sobre los parámetros de los modelos hidrodinámicos. ¿Cómo se explica la estabilidad del disco y por qué este no termina colapsando con la estrella? Y finalmente, Janet, que la profe Janet nos dice que si podrías profundizar en cómo se elaboran las imágenes a partir de la señal captada por el radiotelescopio. Entonces respondamos un poquito esas tres preguntas y ya le damos entonces el espacio a Ángela y a José y cerramos el espacio de preguntas. Bueno, respecto a la de si la imagen me imagino que es esta de P10 y de los exoplanetas, si es la única, no, realmente hay otro disco protoplanetario donde se han observado protoplanetas, pero son muy pocos, o sea, son solamente dos, tres a lo sumo, y tenemos cientos de discos protoplanetarios. Entonces es justamente allí donde tenemos como una falta de observaciones que nos permitan mejorar los modelos, mejorar las restricciones. Entonces no hay muchas imágenes, lastimosamente hasta ahora, pero
pero tenemos unas cuantas que nos ayudan también a entender. Eso es lo mejor, cuando tenemos unas cuantas tenemos que sacarle como el máximo provecho y extraer de la mayor cantidad de información posible para entender los procesos y aprender como de lo que hay allí. La otra pregunta era sobre los modelos hidrodinámicos. Lo que se usa son las ecuaciones hidrodinámicas, son soluciones matemáticas, son simulaciones complejas, es mucha matemática, pero básicamente es la solución de las ecuaciones hidrodinámicas y se le ponen perturbaciones, se le pone gas, se le pone proporciones de gas, proporciones de polvo, se les pone tiempo también para que el sistema evolucione, y con la solución de esas ecuaciones y de estos modelos pues uno puede obtener las distintas, pues como los distintos posibles resultados que uno esperaría observar, ¿cierto? Son simulaciones complejas, yo no hago simulaciones hidrodinámicas, he aprendido unas cuantas cosas, pero me parece que es como sistemas ya un poquito más complejos. ¿Cómo se elaboran las imágenes a partir de los radiotelescopios? Creo que eso sería una charla completa, o sea, entender cómo funciona un radiotelescopio y cómo pasamos de captar, por ejemplo, fases, eso se llaman visibilidad. Nosotros tenemos números complejos, tenemos amplitudes y fases, y a partir de eso, en los radiotelescopios tenemos algo que se llama correlador, y lo que hacemos es hacer la transforma de Fourier. La transforma de Fourier, entonces tenemos el brillo del cielo, tenemos como una cantidad compleja, una amplitud y una fase compleja, sacamos la transformada de Fourier, y con la transformada de Fourier del brillo del cielo nosotros podemos hacer la reconstrucción de imágenes, pero realmente es más complejo, y pues creo que una charla sobre eso sería cool por si les interesa entender la radioastronomía, porque es una forma muy distinta a la habitual de obtener imágenes astronómicas. Y creo que esas eran todas, ¿cierto? Sí, muchísimas gracias. Entonces, Maritza, ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Ángela, es parte del equipo NAEC, de la Oficina de Astronomía para la Educación y también de la RAC. Entonces, bienvenida Ángela con tu pregunta. Gracias, Daniel. Qué gusto saludarte nuevamente, Maritza. Te felicito por tu doctorado. Me alegra mucho Muchas escucharte. gracias. Y te cuento que este tema siempre me ha gustado mucho y lo explicaste muy lindo para que los profes de verdad podamos llevarlo al colegio de una manera súper sencilla. Yo quería preguntarte, fíjate que cuando uno está hablando de las formaciones planetarias y demás, siente que el sistema solar tiene una formación muy peculiar. O sea, pareciera un sistema solar muy especial por lo que mostraste incluso en las primeras diapositivas. ¿O no? ¿Tú qué dirías en relación de todo lo que estás viendo de formación planetaria y lo que ocurrió con nuestro sistema solar? ¿Eso se repite fácilmente? ¿Es replicable? Que sea replicable puede ser replicable, pero que Sí, sí, hayamos se visto uno forma, no. igual, no. ¿Cierto? No hemos visto uno parecido. Eso es incluso uno de los objetivos de entender la formación planetaria, es intentar explicar por qué hay un sistema solar y por qué hay otro que es de otra manera y por qué hay otro que es de otra manera, porque al parecer ellos no siguen un patrón, no es como que todos están como los rocosos adentro, los gaseosos afuera, no. Pero la mayoría que has encontrado son grandes, Adela. Pues son los grandotes cerca de la estrella, casi no tan chiquitos, ¿no? Sino que también hay un sesgo observacional de que es más fácil identificar objetos grandes, planetas grandes, masivos, y los pequeños. Por ejemplo, si tenemos planetas pequeños alejados de la estrella va a ser más difícil, va a ser muy difícil verlos como en el tránsito, pero entonces tenemos como que un sesgo en la detección de planetas chiquitos. Pero lo que es real es que, pues sí, el sistema solar es particular, por decirlo de alguna manera, y la idea es poder explicar eso, cómo a través de modelos o de teorías se pueda llegar a un sistema solar y a explicar a otros sistemas, solo que son sistemas complejos, donde hay como un montón de variables que entran en juego, y también tenemos sesgos observacionales. Puede que hayan quizás otros sistemas solares que no hemos visto, por ejemplo, los planetas pequeños y solo hemos visto los grandes. Entonces es como complejo, pero hasta ahora sí.
hasta ahora está como particular. Sí, sí. Ay, oye, muchísimas gracias y qué bueno que a través de la Oficina de Astronomía para la Educación podemos tener a una astrónoma ejemplar como tú, mujer, inspirando a otras profes, niñas. Entonces es maravilloso. Te vamos a seguir invitando y muchísimas gracias. Muchas gracias por esto. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo feliz de compartir lo poquito que he ido aprendiendo en estos años. Gracias, profe Ángela, gracias, Maritza. Vamos a darle paso a José, que también nos va a hacer la última pregunta de la sesión de hoy. Ya vamos entonces con las invitaciones que tenemos para ustedes. Entonces, José, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Muy buenas tardes. ¿Me oyes? Hola, ¿me Hola. copias? Sí, te escuchamos. Ok, gracias, gracias. De verdad que sí, encantado de poder participar. Agradecido con Maritza, con Ángela, con todas las mujeres que engalanan esta estancia virtual, ¿verdad? Con Maritza, que nos demuestra que sí es posible, ¿verdad?, hacer astronomía y que la mujer es bonita por fuera y por dentro. Entonces, quisiera que compartir con ustedes. Astrónomos, usualmente los aficionados nos categorizamos en 4 categorías. Los astrónomos del sillón, que saben mucho, pero que no observan ni hacen nada. Los observatorios, los astrónomos de patio, que son los que montan el telescopio y miran y saben diferenciar variables binarias de variables eclipsantes. Están los constructores, que resumen a los 2 primeros, y luego están los docentes, que tienen un poquito de ambas cosas. Entonces, ¿verdad? Sé que, por ejemplo, la sensibilidad, la discriminación, la receptividad, la sensibilidad y una serie de parámetros técnicos que tiene el telescopio o el radiotelescopio que está trabajando, no lo podemos explicar en la escuela, ¿verdad? Pero entonces me sumo a la moción de hablar justamente de radioastronomía y cómo podemos llevar radioastronomía a la escuela, de cómo vamos a escuchar, por ejemplo, nuestra estrella más cercana, vamos a escuchar el Sol. ¿De qué manera podemos hacer la astronomía invisible de la estrella más cercana desde las escuelas con equipos que reciclemos tecnológicamente, receptores de antena de satélite, receptores de radio, radios modificados o radios definidos por software, y una serie de cosas que hoy en día la tecnología pone a nuestro alcance? Construir un radiotelescopio hace apenas 20 años costaba cientos, es decir, miles de dólares. Hoy en día, con unos pocos dólares, ¿verdad?, y dando subvención, se puede conseguir y sería la meta, así como tener un reloj de sol, tener un telescopio y tener un radiotelescopio en cada escuela. Por supuesto, ¿verdad? El maestro debe saber usarlo, el maestro debe saber despertar la motivación, la pasión por aprender en sus alumnos. Nadie enseña lo que no sabe y mucho menos nadie ama lo que no conoce. Entonces, primero que nada, te doy las gracias, ¿verdad? Porque además es bonita, es inteligente, ¿verdad? Y que tiene misericordia, ¿verdad? Misericordia con todos nosotros, profanos, mortales comunes, ¿verdad?, que estamos queriendo, ¿verdad?, aprender y conocer más de cómo darle significado al universo en que vivimos. Entonces, nuevamente, gracias, y la invitación es para que nos compartan de qué manera podemos llevar la radioastronomía a la escuela. Bueno, muchas gracias. Realmente sí, o sea, radioastronomía al nivel de observatorios como ALMA, pues no está fuera del alcance, ¿cierto? Pero sí se puede hacer radioastronomía, o se pueden usar antenas, o se puede empezar a trabajar con radio, que es otra parte del espectro electromagnético del que podemos obtener información desde el colegio. Eso sí se puede hacer, es algo que ya sé que hay instituciones que lo han venido trabajando. Habría que como que profundizar, obviamente primero entender qué es la radioastronomía, cómo funciona, de qué va, y luego desde, así sea con una antena sencilla, empezar a trabajar como explorando esta área del espectro que no es como la habitual, por decirlo, pero que igual es súper útil en astronomía y que da muchísima información. Entonces, sí se puede trabajar, pero creo que sí hay que empezar como a aprender qué es la astronomía, cómo funciona, para luego ir profundizando en su funcionamiento o en su utilización.
te invito y me ofrezco a desarrollar un programa concreto, un proyecto concreto, algo muy sencillo, pero que podamos empezar por ahí, que podamos empezar a tener resultados prácticos, que empecemos a motivar a los profesores, empecemos a entusiasmar a los niños. ¿Sí? ¿Se podría, por favor? Yo puedo ayudarles con lo que sé de radioastronomía, con lo que he ido aprendiendo, pues con lo que tengo en mis manos y quizás aprender, o sea, pues yo estoy estudiando astronomía, pero yo no sé todo, hay muchas cosas que seguramente ustedes saben más que yo, de cómo llevar las herramientas a las aulas, todo este tipo de cosas, entonces se pueden hacer cosas, pero tiene que ser como algo donde yo dé y reciba y aprenda y enseñe, porque yo no tengo todas las respuestas ni todas las formas, pero sería interesante pues como este tipo de proyectos. Pero si todos queremos, todos podemos. Así es. Así es, muchísimas gracias entonces, José, por tu pregunta. Y nuevamente solo me queda pues muchos agradecimientos a ti, Maritza, por acompañarnos en esta tarde de parte de la Oficina de Astronomía para la Educación, de las universidades que nos colaboran en este seminario, de todas las instituciones que están vinculadas con el mismo. Mil gracias. Te voy a dar la palabra para que te puedas despedir y esta es tu casa, estas puertas están abiertas para que siempre que nos quieras enseñar algo de eso que estás aprendiendo, pues acá vamos a estar un montón de docentes interesados en escucharte. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Nunca había dado una charla a profes. Igual eso intimida, pero bueno, espero que se hayan podido llevar algo de lo que compartí y no, muchas gracias por la atención y por la disposición. Espero que nos podamos ver en otra ocasión. Gracias, Marixa. Mis profes, pues a continuación vamos a pasar a unos pequeños avisos parroquiales, me gusta decirle así porque son como al final de la conferencia hacerles unas invitaciones muy especiales. Ustedes han estado viendo que nosotros pues llevamos 5 años esforzándonos por concretar muchas actividades en torno a la enseñanza de la astronomía. Somos un equipo que semana a semana estamos haciendo unos esfuerzos que ustedes no se imaginan y que lo más importante son voluntarios, son porque nos nacen del corazón, porque queremos una transformación de este país, porque queremos seguir construyendo con ustedes y por eso queremos invitarlos para que por favor le peguen una leidita al manifiesto. Está en la circular de la RAC, que también les recomendamos que la visiten porque ahí tiene espacio de educación bien interesante y está disponible en el grupo de WhatsApp y en muchos otros escenarios. La vez pasada nuestro coordinador, el profesor Santiago Vargas, nos contaba un poco de qué trata el manifiesto. La invitación que les tenemos es para que por favor lo revisen y si tienen a bien nos regalen una firmita digital de ese manifiesto, pues para que nosotros también podamos seguir tocando puertas, llegando a otros niveles y podamos seguir formando comunidad en torno a la enseñanza de la astronomía. Entonces, a continuación, otra invitación que nos tiene la profe Ángela. Acá están las fichas publicitarias. Profe Ángela, cuéntanos. Gracias, Daniel. Les recuerdo que tenemos abierto hasta el 30 de abril. Quedan 2 días por si acaso quieren con sus estudiantes hacer un ejercicio de dibujo, de pintura. Pueden utilizar la técnica que quieran para que nos cuenten qué piensan sobre los viajes espaciales. Uno de los premios para primero, segundo, tercer puesto está para primer puesto una visita a uno de los observatorios tenemos en la ciudad de Bogotá, pero también si están fuera de la ciudad de Bogotá y se ganan el premio, el primer premio, podemos hacer una visita virtual a los observatorios que están ahí, digamos, postulados como primer premio. También un segundo premio es que se ganan un set de libros y un tercero es un taller con alguna persona de la Red de Astronomía de Colombia, de la Oficina de Astronomía para la Educación o de la asociación que también nos acompañó y nos inspiró un poco y nos motivó a hacer este concurso, que fue AGDA, la Asociación de Estudios Astronómicos de Colombia. Entonces, profes, súper invitados a que hagan el ejercicio con estudiantes entre los 6 y los 12 años de edad. Bueno, por si acaso visiten la página de la Oficina de Astronomía para la Educación de Colombia y ahí tienen más información para que no dejen pasar. Quedan 2 días. Gracias y chao. Gracias, Daniel. Gracias, profe Ángela.
Bueno, también la profe Ángela nos estaba mencionando que la página de la Oficina de Astronomía, de la Oficina de Astronomía para la Educación, pues tenemos todas nuestras actividades. Ustedes pueden entrar a nuestra página, ustedes ven que ahí está el link del seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía. Si ustedes se perdieron alguna charla o si quieren repetirla, si les pareció muy interesante, ustedes pueden visitar ahí, están los videos de cada una de las charlas para que ustedes puedan tener la realimentación de la misma. Y está cada una de las actividades misionales que nosotros hemos llevado haciendo desde el 2020, entonces ustedes pueden revisar incluso nuestros informes de actividades. Si no nos conocen, pueden entrar ahí y van a saber un poquito más de lo que hacemos, entonces totalmente invitados. Yo sé que muchos me estaban preguntando qué pasó con las actividades presenciales. No se preocupen, estamos un poquito embolatados, pero el 23 de mayo vamos a tener nuestra actividad presencial de este taller, de esta conferencia que acabamos de tener, y va a ser en el Observatorio Latitud de la Universidad Distrital. Entonces, les estaremos, como todavía tenemos tiempo hasta el 23 de mayo, les estaremos pasando la ficha y la información con más detalle, pero sí vamos a seguir tratando de hacer ese esfuerzo de las actividades presenciales. Ojalá ustedes también lo puedan aprovechar. Y finalmente, pues agradecerles por este tiempo que nos dedican una vez al mes, que son no mínimos en el cual construyendo el de calendar, o si ustedes tienen algún inconveniente, no duden en escribirnos a través de la página o de registrarse, porque lo que hacemos es coger de la lista del formulario de registro y enviar, remitir la invitación. Entonces nos vemos el 26 de mayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La Oficina de Astronomía para la Educación y el equipo NAEC les envía un abrazo gigante y les agradece infinitamente su participación en esta tarde. Por ahí vi alguna preguntita que decía, las actividades presenciales solo se hacen en Bogotá. Estamos tratando de buscar aliados para descentralizarlas, para llevarlas para llevarlas a otros lugares. Estamos intentando hacer esos contactos, pero no lo hemos concretado todavía. Esperamos que en el segundo semestre podamos, pues, organizando por ahí ya una en Villavicencio. Para septiembre vamos a tener también curso NACE en Villavicencio. Entonces, para que la gente de la orientación vaya parando, ahí en el grupo de WhatsApp les vamos a pasar toda la información. Ustedes, como siempre lo digo, son la razón de que OAE y de que NAE se siga moviendo, y lo seguiremos haciendo siempre que contemos con su respaldo. Tengan todos una feliz semana, un feliz mes, y nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, muchas gracias, hasta luego a todos.